Impresionante el talento de Noel Redolar, Senda Romero y Alonso Martínez. Se habrán dado ustedes cuenta que no estamos en nuestro plató habitual, sino en el magnífico marco del Teatro Principal de Zaragoza, una de las sedes de la cuarta edición de Aragón Negro, un festival que ya es una referencia indispensable en el género en España. Les invito a que escuchemos a uno de los premiados en este festival, el librero y escritor Paco Camarasa. El mejor de los nuestros. Ese es el premio que acaba de conceder el Festival Aragón Negro a Francisco Camarasa, fundador de la extinta librería Negra y Criminal de Barcelona. Un símbolo para los amantes del género en toda España. Ahora, Camarasa se estrena como escritor con Sangre en los estantes. Este premio significa mucho, naturalmente. Quiero decir, primero porque es el primero. Quiero decir, agradezco mucho a la gente de Aragón Negro que me haya tenido en cuenta. Y como librero, yo creo que sí, quiero decir, como siempre que me han, o bien a la librería o bien en particular, me han reconocido, quiero decir, es un reconocimiento que me emociona. Que me emociona porque además un librero es como decía antes, un personaje un poco especial. Siempre estamos, y sobre todo un poco especial porque es un lector, decía antes, privilegiado. Tenemos a otros lectores, a los clientes como lectores que te dan dando información y que tú vas reciclando. Y librero es una especie de condición que marca. Yo no sé cómo será eso del sacerdocio o de Veterinarios Sin Fronteras o cosas de esas y tal, pero librero es que cuando seas librero en activo o seas librero jubilado formalmente, tú vas por una ciudad y lo primero que ves es librerías y escaparates de librerías. Aunque sean librerías, aunque sea en Moscú, que todos están en ruso y no entiendes absolutamente nada, pero miras cómo está. Quiero decir, sí, efectivamente, yo creo que hay una... nunca dejas de ser librero, como nunca dejas de ser lector, que en el fondo un librero es un lector privilegiado. En la actualidad se necesita cada vez más libreros. Se está publicando mucho, tanto de autores españoles, están llegando más autores latinoamericanos gracias a nuevas tecnologías, sin pensar en el libro electrónico, y están traduciendo mucho más. De hecho, 2016 se puede caracterizar porque la novela Negro Criminal está en el centro de la narrativa contemporánea a nivel de libros que han editado, ¿no? De todas mis vidas profesionales, bueno, por supuesto, soy librero, o estoy en el mundo del libro desde el año 76 y es mi elemento de distinción. Anteriormente hablabas un poco de editor y yo no he sido editor nunca, ni lo seré, porque trabajar con los autores es una cosa, desde mi punto de vista, complicada. Sí, he sido cosas muy... sobre todo librero, distribuidor, comisario. Y ha sido una cuestión que la gente no conoce durante algún tiempo. He sido periodista deportivo, pero en algún momento, pero solo durante 6 meses, no mucho más. De todas mis profesiones, librero, naturalmente. Tal y como les indicaba, hace unos minutos tenemos en nuestro plató al director del Festival Aragón Negro, Juan Bolea. Juan, buenas noches. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Encantado de tenerte con nosotros. Cuéntame, ¿crees que Aragón es una tierra de novela negra en sí misma? Tiene muchas historias truculentas, negras, y una larga tradición también de humor negro, porque yo creo que nuestro Buñuel es un precedente en ese sentido, ¿no? Pero hemos descubierto que además tiene un gran amor por la novela negra, por el cine negro, el cine clásico, y que en este festival pues ha emergido todo ese amor, toda esa tradición más o menos oculta, junto con autores de novela negra que ya teníamos, y entre todos pues estamos construyendo un extraño invento, una plataforma, un festival que nos va a conectar con otros festivales, con otros países, en una experiencia colectiva muy divertida en torno a estos géneros literarios, cinematográficos, que son muy reconocibles y que gustan a todo el mundo, a pequeños, a mayores, no tienen distinción de edad, ni de procedencia, ni de origen educativo.
digamos que son géneros universales. Cuarta edición, y además habéis diversificado las sedes, habéis sufrido una evolución que implica nuevos retos, ¿no es así? Bueno, es el único festival de novela negra que abarca toda una comunidad autónoma. Los demás, Semana Negra de Gijón, Barcelona Negra, ocurren y se convocan en una capital, en una ciudad, ¿no? Aragón Negro efectivamente se extiende a las 3 provincias. Este año tenemos 12 sedes y la fórmula nuestra es muy sencilla. Allá donde hay un cómplice, un escritor, un periodista, un amante del cine, alguien capaz de organizar una programación en su municipio, tiene todo nuestro apoyo y tiene toda nuestra confianza. Nosotros marcamos una serie de ejes temáticos y luego cada cual tiene que organizarse el programa en una sede que es autónoma. Zaragoza no es la sede, no es la organizadora, es una sede más, y en ese equilibrio que vamos vertebrando el territorio, como se diría políticamente hablando, digamos, pero funciona muy bien porque los programadores son autónomos, tienen libertad de creación. Sin duda es un paso importante en el asanteamiento del festival como una referencia en toda España. Hemos conseguido hermanarnos muy rápidamente con los grandes festivales. Semana Negra de Gijón, ahora cumplen 30 años, allí comenzó todo, 4 locos maravillosos, Paco Taibo, Vázquez Montalbán, Juan Madrid, se sentaron un día en un café de Gijón y montaron el festival. Lo celebraron allí, en aquel mismo lugar. Hoy es una gran realidad. Getafe Negro, que dirige Lorenzo Silva, estará con nosotros, con Esteban Navarro en Huesca. Barcelona Negra, que dirige Paco Camarasa, es uno de nuestros premiados de honor. Estos son los grandes festivales y Aragón Negro... Lo acabamos de escuchar hace un momentito. Exacto. Aragón Negro ya está entre ellos, ya está con ellos, trabajamos conjuntamente, tenemos acuerdos, convenios, nos intercambiamos información, estamos en un circuito, que es de lo que se trata. Muy bien. Tenéis distintos premios en el festival. Me gustaría que me hablases en primer lugar de John Connolly. ¿Qué significa? ¿Por qué se le concede un premio? El premio de honor del festival siempre es a un gran escritor. El primer año fue a Petros Márkaris, luego estuvo Anne Perry, Vázquez Figueroa y este año John Connolly. Yo creo que John Connolly, pese a su juventud, tiene una extraordinaria obra ya detrás de él, ¿no? Es un hombre muy diferente en la manera de trabajar la novela negra. Ha introducido elementos muy nuevos, lo fantástico, el terror, lo sobrenatural, en un canon muy clásico. Él trabaja con un detective, trabaja con un caso, trabaja con un proceso deductivo, pero al mismo tiempo incorpora elementos muy literarios, con una gran categoría a la hora de tratarlos. Es muy imaginativo y sin embargo sus tramas son realistas, es decir, que el lector no lo confunde con la ciencia ficción ni con la fantasía. Todas esas aportaciones pues, nos han sugerido darle el premio, que yo creo que es muy merecido, y Connolly viene por primera vez a Zaragoza, por cierto, disfrutaremos con él pasado mañana aquí en el mismo Teatro Principal. Muy bien. Y por supuesto, lo hemos visto antes, Paco Camarasa, cuéntanos un poquito, el premio es... el mejor de los nuestros. El mejor de los nuestros. Bueno, Paco es uno de los nuestros, es uno de los grandes pioneros del género negro en España, junto con Gijón, es el comisario de Barcelona Negra, es librero, y es un librero extraordinariamente especializado que al mando de una librería maravillosa en la Barceloneta negra y criminal, pues ha contagiado el virus de la novela negra a media España con una precisión importante. Es un gran conocedor del género, también en su vertiente clásica. Él no te va a vender solamente al último autor sueco, te va a hablar de Edgar Allan Poe y del origen del género, te va a hablar de Wilkie Collins, te va a hablar de Agatha Christie. O sea, no es un hombre que tenga prejuicios, y es un enorme divulgador. Entonces, yo creo que él también apoya mucho a los jóvenes autores de la novela española, que hoy podemos hablar de una novela española importante, ¿no? en Europa. Sin duda. Y además tiene la condición de librero, que no es menor, esa condición. Librero a la vieja usanza. A la vieja usanza, en ese caso. Háblame de uno de los dos ejes fundamentales del festival, monstruos, raros y heterodoxos. ¿Qué es esto? Cuéntale a los espectadores de Canal Saturno que... Bueno, como tenemos ya cada vez más programadores, ahora 12, uno por sede, les lanzamos con un año de antelación dos ejes temáticos, uno literario y otro social. Este año literario era monstruos, raros y heterodoxos. Allá es nada, ¿no? Caramba. Puedes programar abiertamente. Y el compromiso social es con la igualdad. El año pasado
fue contra el maltrato. Este año vamos a romper una lanza por la igualdad, y Elisa Beni, que es una querida compañera periodista y escritora de novela negra, además está preparando una declaración, un manifiesto que leerá aquí pasado mañana en el Teatro Principal, y que va a ser suscrito por todos los festivales que nombrábamos. ¿Por qué? Pues porque la literatura tiene tradicionalmente un cierto compromiso con su sociedad, con los problemas o lacras de su sociedad. Hay muchos casos de escritores que se han jugado al tipo por determinadas causas, ¿no? Y yo creo que la causa de la igualdad es una causa absolutamente necesaria. Imprescindible. Imprescindible, porque es un escándalo y porque es una vergüenza y porque a muchos nos da mucha vergüenza, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a lanzar ese manifiesto y ojalá sirva pues, para que las instancias, las leyes, digamos, la sociedad española pues, sea más igualitaria. Continuamos con la entrevista inmediatamente, Juan. Vamos ahora a ver nuestro Galaxia Memoria. Escribió Gustavo Adolfo Bécquer: estoy impresionado por la soledad del sitio, el profundo silencio de la naturaleza y el fantástico panorama de las sinuosidades del Moncayo, cuyas puntas coronadas de nieve parecían las olas de un mar inmóvil y gigantesco. Ese mismo sentimiento nos acompaña al cruzar los umbrales del monasterio de Veruela, tierra de misterio y poesía. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias. Bienvenido a Veruela. Muchas gracias por recibirnos. Un verdadero placer. Este monasterio que es el más antiguo de la Orden del Císter en Aragón, ¿no es así? Efectivamente, el monasterio de Veruela se fundó en el año 1146 por una comunidad de monjes venidos de Escaladei, en el sur de Francia, a iniciativa de don Pedro de Atarés, el señor de Borja, y con esta iniciativa se va a conseguir repoblar una zona importante del territorio del Moncayo, justo en el momento en el que se forma la Corona de Aragón, en una época en la que el territorio está bastante vacío, que hace falta poner en práctica una política de roturación, de puesta en marcha de la agricultura del territorio y también de la ocupación de los pequeños lugares que forman toda esta zona. ¿Nos invitas a ver el monasterio? Con mucho gusto, vamos adentro. Vamos a ver. Jesús, el señorío de Veruela abarcó el poder sobre numerosas localidades, Bulbuente, Vera de Moncayo, Maleján. ¿Hubo conflictos entre el señorío de Veruela y localidades vecinas nobiliarias, como por ejemplo Borja? Sí que es importante hacer referencia, entiendo, a una situación crítica que es la que se va a dar con la Guerra de los Dos Pedros en la segunda mitad del siglo XIV, sí, que afectó muchísimo a toda la zona del entorno del Moncayo, que despobló otra vez en buena medida pues muchas localidades y que obligó en cierto sentido a volver a empezar de nuevo. Veruela es un lugar que enamora a Jesús. Yo, desde que tengo uso de razón, me recuerdo fascinado por este lugar, en buena medida porque conjuga muchísimos estilos artísticos. Háblanos un poquito, tú que conoces también el sitio. Pues yo también comparto contigo este sentimiento, Gabriel. La verdad es que es un sitio verdaderamente maravilloso, un auténtico crisol de estilos artísticos y una expresión perfecta de lo que es la arquitectura cisterciense. Un estilo que nace a finales del siglo XII, planteado como una reforma de la arquitectura benedictina, inspirado en unos criterios de austeridad, de simplicidad constructiva, pero de gran calidad, que recurre a la piedra como material fundamental de construcción. Toda la parte antigua del monasterio, que está formada por la iglesia, el claustro y las principales oficinas monásticas, corresponden a esta arquitectura cisterciense. Ese equilibrio entre elementos medievales de piedra, elementos renacentistas confeccionados ya en ladrillo y en yeso, yo creo que es lo que da el punto de equilibrio y también el punto de originalidad al monasterio de Veruela. Uno de los
los rincones curiosos que tiene el claustro es justamente este pilar angular junto a la puerta de la iglesia, en donde encontramos talladas un conjunto de hojas de vid con los racimitos de uva. Y ya sabes que este motivo de la vid en Veruela pues es muy importante. Sí, porque es zona vinícola y bueno, es tradicional la garnacha de esta zona. Las primeras noticias que tenemos sobre Veruela y el vino pues corresponden a la adquisición de algunas viñas por el monasterio en los primeros años del siglo XIII, lo que nos sitúa prácticamente en el comienzo del discurso de la comunidad, pero las referencias más significativas corresponden ya al siglo XV. Ya sabes que durante la Edad Media el vino por encima de todo se consideraba como un alimento, que todos los monjes recibían diariamente una ración de vino para complementar la alimentación y que por tanto durante siglos la producción de vino era algo estratégico para el funcionamiento de una comunidad. En 1865 el Cister abandona Veruela tras la desamortización del ministro Mendizábal y comienza a ser un foco de atención de personalidades muy ilustres. Háblanos un poquito de esa época, Jesús. Bueno, en primer momento empieza a ser un caos considerable, puesto que la salida de los monjes es bastante desordenada y, como sucede con otros monasterios, esto se queda vacío. En el año 1849 se decide que se puede utilizar como lugar de vacaciones, se hace propaganda en distintos lugares, incluso hay varios intentos de alquilar el espacio a empresarios, etcétera, y efectivamente se pone en marcha y durante buena parte del siglo XIX, sobre todo en las décadas centrales, Veruela va a ser una hospedería que albergue a visitantes ilustres y entre ellos, por supuesto, los más célebres de todos, los hermanos Becker, que van a pasar aquí largas temporadas y que nos van a dejar un recuerdo imborrable, fundamental para conocer la historia del monasterio. Y a tu juicio, Veruela, el Moncayo, ¿qué tienen, que han ejercido tanta fascinación en las personas que han estado aquí? Hombre, está claro que en Trasmoz hay brujas, porque si no hubiera brujas, desde luego no hubiera podido hacer este foco de atracción para gente que ha venido aquí. Bueno, dejando bromas aparte, lo cierto es que el Moncayo es un espacio verdaderamente espectacular. Yo creo que es lo que marca un elemento diferenciador con respecto al resto del entorno del Valle Medio del Ebro. Yo creo que el Moncayo proporciona un fondo de paisaje a Veruela, a Tarazona, a Borja y a todo el entorno, y es la verdad que un elemento muy, muy atractivo. El aire, que penetra sin dificultad por todas partes, gime por los ángulos del templo, y los pasos resuenan de un modo tan particular que parece que se anda por el interior de una inmensa tumba. A usted, y a todo el que sienta en su alma la verdadera poesía de la religión, creo que le sucedería lo mismo. Juan, vamos a hablar ahora de tu faceta como escritor de novela negra. Me gustaría comenzar con tu personaje más icónico, que es Martina de Santos, una femme fatale. Háblanos un poco de ella, cuéntales a los espectadores de Canal Saturno. Bueno, Martina... ¿Cuál es tu relación con Martina? Es muy extraña, porque Martina es muy independiente. Yo creo todos los demás personajes, las escenas, los episodios, pero ella luego lo resuelve a su manera. Yo le planteo el problema, el caso, y lo soluciona. Bueno, Martina nació en el año 2005 con la idea de construir una serie literaria, y hasta hoy yo creo que lleva ya 6 o 7 novelas. En la última, en El síndrome de Jerusalén, le he puesto un ayudante, un detective que me hace mucha gracia, Florian Falomir, y están haciendo una extraña pareja. Sí. Me ha gustado tanto que les voy a hacer seguramente un segundo caso para este año o para el que viene, para refrescar un poco también la serie, pero Martina tiene fans, tiene seguidores y tiene lo que tiene que tener un detective, un sexto sentido para solucionar casos aparentemente insolubles. Luego tiene una extraña personalidad, es muy magnética, muy hierática y tiene una vida personal rara. Yo ahí he seguido el canon de Borges, que dijo: nunca metas a tu detective ni en la cocina ni en la cama. Y Martina lo cumple al pie de la letra. Sí, sí. Presenta, sin embargo, en el Festival Aragón Negro una novela que es Orquídeas Negras, en la cual Martina no aparece. Háblanos un poco de esta novela.
Hay en mi literatura negrocriminal, digamos, hay dos líneas. Una más policíaca, que serían las novelas de Martina, más policíacas, menos psicológicas, y otras donde el crimen no es más que un pretexto para profundizar en la naturaleza humana. Son novelas más psicológicas, ¿no? Sí. Orquídeas Negras pertenece a esa serie. Yo creo que es uno de mis mejores trabajos. La escribí en 2010, la publicó Planeta, ahora la recupera Reino de Cordelia, le da prácticamente un tratamiento de novedad que para mí pues es un gran orgullo, y es una novela que yo ambienté en la Isla del Hierro, que es la isla más extraña del mundo, creo yo, ¿no? Porque yo necesitaba un paisaje como el de la Isla del Hierro, volcánico, muy agresivo, para que lo que allí cuento sea verosímil, ¿no? Es la historia de una mujer y de 4 hombres, ¿no? Y todo lo que allí les ocurre. Es una novela criminal, es una novela, pero también es una novela negra, pero yo creo que es una novela psicológica que bucea mucho en mi amor por Dostoyevsky y por Patricia Highsmith, que es la que más atentamente ha leído a Dostoyevsky, y en esa tortura, ¿no?, de personajes encerrados, en este caso en una isla, yo creo que brota, digamos, una chispa, brota algo extraño que también se me va a mí de las manos, pero yo dejo que eso se marche, porque es como la propia lava, ¿no? El volcán ha empezado a estallar. Entonces es una novela muy extraña que a mí realmente me gusta mucho, tal como está, no le he tocado nada. Háblame un poquito de tu faceta de articulista. Yo creo que el artículo en sí mismo es un género literario, y además es un género literario que imprime mucho carácter a los periódicos y a los lugares donde aparece. ¿Crees, como articulista, que la situación actual se parece cada vez más en el mundo al argumento de una novela negra? Yo creo que el artículo y el reportaje son las armas literarias del periodista, ¿no? Yo vengo del reportaje, que es una novela en pequeño, donde tú puedes hacer diálogos, donde puedes hacer voces, escribir escenarios, ¿no? El artículo es un paso más, tienes que expresar tu propia opinión, y eso tiene que basarse en la realidad. Por lo tanto, el articulista tiene que conocer muy bien la realidad de la que se permite escribir, ironizar o criticar. Entonces estás siempre en ese paso. Yo creo que estás muy cerca de la literatura, y al mismo tiempo tienes el pie firmemente puesto en la realidad. Yo creo que esto es la base también del novelista. El novelista tiene que ficcionar, pero el pie lo tiene que tener muy en el terreno de su tiempo, de su época, y si te fijas al final, los escritores que van quedando con el paso del tiempo son los que llamamos los realistas. Sí. Estos permanecen siempre. Los fantásticos van y vienen. Poe, Lovecraft, bueno, ya veremos, según. Pero los otros siempre están. Galdós, Tolstoy, Zola. Estos permanecen, Baroja. ¿Por qué? Pues porque realmente interpretaron su tiempo, ¿no? Entonces, el ejercicio diario, en mi caso, de ese periodismo con ribetes literario, para mí es una gran gimnasia. Es una gran gimnasia, es una gran escuela permanente, ¿no? Es muy difícil, yo creo que el columnismo es muy complicado, no hay muchos columnistas por eso, tiene su riesgo y demás, y sin embargo mantiene firme, yo creo que una de las trincheras del periodismo, que es la opinión. Yo creo que esa, de la prensa escrita. Esa es la opinión. Mientras haya gente que firme, que señale con el dedo, bueno, yo creo que hay esperanza. Sí, sin duda, en un tiempo además en el cual el anonimato de las redes sociales permite cualquier exceso, ¿no? Mójate un poquito, Juan. Aquí en Canal Saturno siempre invitamos a nuestros contertulios a que se mojen. Invita a nuestros espectadores a que lean una novela negra que para ti les permite iniciarse en el género. Algo que te haya gustado muchísimo, que te haya influido o que simplemente te haya resultado especialmente atractivo a lo largo de tu vida de lector. Bueno, a mí cuando te hacen esa pregunta muy difícil, ¿cuál sería la mejor novela negra? Yo tengo una respuesta, porque es una pregunta, que es Ataúdes hechos a mano, de Truman Capote. Es una novela, está traducida al español en anagrama, una novela corta, donde el genio de Truman Capote se desborda literalmente y construye un artificio extraordinario sobre la tesis del triunfo del mal, que es algo muy peligroso desde el punto de vista de las ventas. Los finales felices o redondos normalmente venden mejor y además se pueden incluso llevar al cine, ¿no? Pero aquí es el triunfo del mal en una lucha absolutamente férrea con el bien, de tú a tú. El diablo y el ángel se están pegando todo el rato
y con las almas en medio, es algo extraordinario, es casi místico, y yo creo que es un ejercicio donde Capote realmente destapa el tarro de sus esencias. O sea que sí que la recomiendo para que si se entra por la novela negra, porque se entre a lo grande ya, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Juan Bolea, director del Festival Aragón Negro. Te deseo, como sabes, lo mejor en el festival y en todo lo que emprendas. Y si te parece bien, podemos concluir terminando de ver la entrevista que le hemos hecho a Paco Camarasa. Será un placer. Gracias, Gabriel. Muy bien, gracias. Los grandes fenómenos editoriales, fuera del de María Dueñas, Tiempo entre costuras se llamaba, bueno, fuera del de María Dueñas, los grandes éxitos editoriales han sido en torno a novela negra. Stieg Larsson, Dolores Redondo, por decir, los dos más importantes, digamos, de millones de ejemplares, ¿no? Cuando los editoriales publican novela negra, prácticamente todas tienen ahora una línea de novela negra, es porque creen que se vende mucho. Yo no sé si los datos, el problema no solo de novela negra, sino de cualquier sector, en este país no hay datos fiables. Consumidores, si somos consumidores nos hemos vuelto muy cómodos, y lo que tenemos que darnos cuenta es que el día que cierra un cine, el día que cierra un teatro, el día que cierra una librería, no es por nada, es porque nos hemos olvidado de ella, aunque ese cine, ese teatro y esa librería nos hayan producido momentos estupendos, pero somos un poco desagradecidos a ese nivel. Claro que el consumidor tiene libertad de consumir lo que desea. Bueno, esa libertad a mí no me sirve para nada, porque si eres un consumidor consciente tienes que pensar que una ciudad que se ha quedado sin librerías, que se puede quedar sin librerías, que se puede quedar sin teatros, que se puede quedar sin cine, eso no es una ciudad donde vivan humanos, es una urbanización. ¿Yo tenía buenos lectores aquí? Sí, muchos. Perdón, tenía muy buenos lectores, pero pocos. Ese era el problema. Es decir, con Sangre en los estantes he tratado un poco de explicar una cosa que faltaba, que es explicar los matices del género. El género negro criminal es muy amplio, pero muy amplio, y en algunas partes del libro he tratado de decir, no solo es amplio, sino que va incorporando realidad y va ampliando cada vez más. Si tuviera que pedir un deseo, me pediría estar como oyente, sin intervenir en nada, de un encuentro que en un festival de Ginebra tuvieron Camilleri, Jean-Claude Ijó y Manuel Vázquez Montalbán. Es escucharles a ellos. He conocido a dos, yo no llegué a conocerlo nunca, pero Camilleri es un gran conversador y es un hombre sabio. Es un hombre sabio que conversa fantásticamente, y Vázquez Montalbán también. En general, bueno, yo siempre digo una cuestión, sobre todo para la gente que tiene problemas con el género y que dice que a lo largo del libro les dedico no bastante desprecio, pero bueno, pero no me los quiero cuando dicen, no, yo es que nunca leo una novela negra, no me interesa, no sé qué. Bueno, es decir, que se puede vivir efectivamente sin leer novela negra, pero se vive peor. Lo verdaderamente fundamental de todo festival son, por supuesto, sus creadores. Y en Canal Saturno hemos reunido una selecta representación de lo que es Aragón Negro. Tenemos a Esteban Navarro, escritor y dinamizador del festival en la ciudad de Huesca. Buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos gracias. también a Ricardo Bosque, una de las personas que yo creo que más saben de España de novela negra y de novela criminal, y además editor de la revista Calibre 38. Y Vanessa Monfort, dramaturga de éxito y por supuesto también escritora de novela negra. Bienvenidos a los tres. Gracias. Comienzo contigo, Esteban. Tú has acuñado la expresión generación Kindle. Cuéntales, por favor, a los espectadores de Canal Saturno, ¿qué es eso? ¿Qué es la generación Kindle? Bueno, la palabra correcta sería bautizar. La generación Kindle le puse nombre yo porque es un grupo de autores que hasta que no desembarcó una plataforma muy famosa que ha hecho que prolifere la publicación en digital en Europa,
a finales del 2011, no encontraban un camino o una vía para poder publicar sus obras. El mundo literario es muy difícil, sobre todo por los autores noveles, y entonces esta plataforma digital permitió que los autores se autopublicaran a la velocidad de la luz. Entonces la generación Kindle es un sentimiento de pertenencia a este grupo de autores que después del hartazgo de no poderse publicar a través de una editorial, consiguieron publicarse sus obras, autopublicarlas a través del ebook, el libro electrónico. Es más que nada un concepto, un sentimiento de pertenencia que empezó con mucho empuje en el año 2011, ahora se ha ido desvaneciendo, pero bueno, todavía quedan sus secuelas y aún se escucha el eco de la generación Kindle. Sin duda. Esteban, además eres un autor muy prolífico. He perdido la cuenta de cuántas novelas has publicado. También las he perdido yo. Dímelo tú. Llevo, sí. Creo que tengo ahora en pendiente, que sale el día 20 de enero, la 15, la novela número 15. Si contamos todos, porque, o sea, todas las novelas, porque tengo 8 en papel y 15 en total, porque las de papel también se publican de forma simultánea en digital. En digital. Quizá nuestros espectadores no sepan todos que tu profesión es la de Policía Nacional en este caso, pero tienes un solidísimo prestigio literario. Háblanos de tus premios, que siempre es un orgullo para los aragoneses que... Bueno, de hecho, un premio, o sea, ya quedar finalista en un premio ya es como si fuese un premio. Pero por supuesto. Un premio tampoco, retomo un poco una frase que escuché una vez de Lorenzo Silva, un premio no hace buena una novela. No quiere decir que una novela premiada sea buena, sino que puede haber otras circunstancias. Yo me catapulté o me di a conocer en el año 2011 cuando fui premiado en el premio Saramago La Balsa de Piedra, que incluso si no hubiera fallecido don José Saramago, sí, me hubiera entregado el premio él personalmente. Y fue a partir de ahí donde mi nombre empezó a sonar. Pero lo que realmente me catapultó, me lanzó, fue en el 2013 cuando quedé finalista en el Premio Nadal. Es decir, una de mis novelas, La Noche de los Peones, que además está ambientada en Huesca, en la comisaría de Huesca, fue seleccionada junto con 5 más, o sea, 6 en total, a optar al Premio Nadal. Y eso para mí ya fue como un premio. Era un finalista, pero era como si fuese un premio. Ricardo, estás sentado en este plató con 2 autores magníficos cuyas trayectorias, por supuesto, conoces perfectamente. Tú eres escritor, pero has colaborado sobre todo a dar a conocer a muchos escritores. Háblame de esta faceta, por favor. Bueno, ahora tú mueves por redes sociales y hay solo escritores y blogueros. Es el 50% son escritores y el 50% blogueros. Pero hace 14 años más o menos, en 2002, lo de un blog, una web literaria, pues era un espécimen muy raro. Había prácticamente Gangsterera, que dirigía un tipo genial al que le quiero dedicar un recuerdo, que es Zeki Pérez, desde Gijón, y que falleció hace unos meses. Y como complemento de aquello, no había redes sociales, había una lista de correo en la que estábamos en contacto. Yo creé La Balacera. La Balacera. Entonces era, pues como decíamos, agencia de noticias negras. La revista Gangsterera, cuando tenía su versión digital solamente, se editaba cada 3 meses y en ese periodo de tiempo pues pasaban muchas cosas y había que darlas, pues noticias de presentaciones, de novedades y demás. Y ahí surge La Balacera como una agencia de noticias negras. Posteriormente ya, digamos, la dejo a partir de 2013, pero antes había creado Calibre 38, dedicado pues fundamentalmente a reseñas tanto de novela, cine, promoción de novedades, todo tipo de contenidos, música. Tenemos una sección de canciones dedicadas, muy atrevida. La próxima es Lady Veneno, de Maciel, o sea, no nos cortamos un pelo. Siempre canciones que tengan un toque criminal. Entiendo. Y ahí estamos, difundiendo el género, como dices. Muy bien. Vanessa, tú tienes un perfil muy interesante de dramaturgia y luego la novela negra también, con algunas diversificaciones. Te puedo mencionar la del Ateneo de Sevilla, por ejemplo, en el 2010. El Trofeo de Nueva York. El Trofeo. Háblame un poquito de... ¿Por qué te interesaste por la novela negra, tú que venías del mundo del teatro? Esto me lo explicó una vez mi madre haciéndome una broma. Me dijo que durante todo el embarazo se dedicó a leer compulsivamente novelas de Agatha Christie. Hay quien tiene antojos de comer jamón y mi madre tenía antojos de leer novela negra. Mi madre es criminóloga de profesión, entonces digamos que yo lo tenía en vena.
y claro, ella que no era escritora pero escribe muy bien y yo que sí me fui por la parte de literaria, pues obviamente estaba muy acostumbrada a ver películas de esas que habitualmente no ve un niño a ciertas edades, Sí. a que mi madre me destripara todos los finales antes de que... Spoiling. Sí, una cosa tremenda, además no lo puede evitar porque dice, yo creo que ahí ya, o sea, ya se lo sabe todo siempre. Y fue la persona a la que le dediqué Mitología de Nueva York, con la que gané el Ateneo de Sevilla. Sí. Y que fue mi primer thriller, además. ¿Cómo te sientes escribiendo novela negra? ¿Te sientes distinta? ¿Son orillas diferentes la dramaturgia y la novela negra? ¿O? Sí, son muy diferentes. Lo que pasa es que, mira que también en dramaturgia, aunque he hecho muchas cosas, porque ya son muchas obras de teatro, al final en lo que estoy ahora es en un género gótico fantástico, que además es muy extraño en teatro, que es lo que vamos a presentar en el festival, ¿no? Lo que hemos presentado en el festival, en el Hogar del Monstruo. Son lenguajes muy diferentes, entonces sí es cierto que el teatro te permite crear una serie de atmósferas con las que ves que el público vibra y tú solo sientes en directo y tienes un espacio muy corto de tiempo para hacer sentir muchas cosas y es un lenguaje pues muy diferente, todo se cuenta a través del diálogo, en fin, no tiene nada que ver, pero la narrativa lo que te permite es tener mucha libertad para crear pues un thriller a lo mejor con más tramas, con más subtramas, con más, en fin, es a veces tanta libertad que no eres capaz de gestionar. Claro. El teatro es una pequeña camisa de fuerza que te hace pensar mucho y que te pone muchas trampas. La novela, lo difícil de gestionar es la libertad. Vamos a continuar con la entrevista inmediatamente, pero os invito a que nos vayamos a Valderrobres, donde hay una librería verdaderamente especial. Vamos para allá. Yo con 15 años ya tenía montada la librería y la monté porque realmente me había leído ya todo lo que había en casa, todo lo que tenían mis padres, todo lo que encontraba y necesitaba leer más. En realidad empecé como papelería, librería lógicamente habían pocos libros, se acababa convirtiendo, yo recuerdo ese tiempo porque bueno, era muy joven, ¿no? Y se acababa convirtiendo pues una especie de biblioteca con mis amigos, todos por el suelo leyendo libros. El reventar fue sobre el año 1996-97 que apareció por aquí Emilio Ruiz Barrachina. Ana María Moix llegó aquí en el 2004, pero es que en el 2003 estuvo ni más ni menos que Ana María Matute. O sea, tuve la suerte de tener aquí en mi librería Ana María Matute, que bueno, eso es algo increíble, tener a esa persona, esos ojitos que tenía, esa mirada inocente, ¿no? Increíble. Yo tengo digamos, en una semana tengo 2 semanas, por decirlo de alguna manera así, tengo de lunes a viernes y a partir del viernes ya cambio de chip, por decirlo de alguna manera, y monto eventos, monto jornadas culturales. Estas cosas que hago es por motivación, o sea, porque realmente, lógicamente, me aporta algo y bueno, es que hay que hacerlo así, porque es que, o sea, genera un esfuerzo que si no es por motivación no lo haces. Ahora, por ejemplo, vamos a entrar ya en febrero y en febrero voy a preparar una jornada potentísima que le voy a llamar El crimen en la historia. ¿Pero por qué voy a preparar esa jornada potentísima? Porque es que resulta que la primera jornada va a ser José Luis Corral, Luis Zueco y Alejandro Corral. Entonces ya me dirás tú, con estos 3 ya puedo empezar. Y lo que hay que hacer es intentar mover el máximo posible pues para que en un territorio como este, que estamos, Valderrobres tiene 2.000 habitantes y somos 8.000 en la comarca, pues intentar que venga gente de fuera, de Zaragoza, de Madrid, de donde sea. Tocábamos una serie de temas que realmente pues a lo mejor no lo desarrollan en otras librerías. Tenemos mucho sobre temas lingüísticos, tengo mucho, bueno, mi especialidad sería el tema lingüístico, digamos historia contemporánea, historia medieval, temas locales, que lógicamente eso es lo que hace de especial esta librería, tanto en lengua catalana como en castellana. Y bueno, estar lógicamente influye muchísimo estar donde estamos.
estamos en territorio de frontera, estamos en un sitio que realmente es un encuentro de culturas. Las cualidades de un buen librero, yo creo que, bueno, creo no, lo certifico, que realmente tiene que tener, aparte de una base lógicamente intelectual y de ser un devorador de libros, tiene que tener una base comercial, porque si no tienes una base comercial, lógicamente no puedes vender un libro. Entonces yo apuesto porque realmente se formen libreros, pero se formen libreros que tengan una base comercial. ¿Por qué? Pues porque el libro realmente si no se empuja, no se vende. Ricardo, Esteban, los dos venís del mundo digital y habéis nadado en las dos aguas, digital y físico, papel. ¿Qué pensáis que tiene la novela negra como prerrogativa? ¿Soporta bien los dos elementos? ¿Qué creéis que busca el público más ahora? ¿El soporte de papel, el soporte digital? Cualquiera de los dos. Bueno, pues yo creo... Tú de hecho diste el salto desde el digital al papel. Exacto. Yo he hecho... En general es a la inversa. Exacto, correcto. Generalmente, antes de que proliferara el libro digital, la digitalización de las novelas era como el recurso último. Es decir, la novela tenía un recorrido, salía, se vendía, se publicaban las ediciones que fuesen necesarias y cuando se creía agotada, entonces se publicaba en digital como si fuese un menosprecio hacia el libro digital que fuese más barato o fuese más económico. Como un lote de novelas de estas que se venden a €1 en un montón cualquiera de un mercadillo. Y esto cambió y se invirtió, porque ahora ya las novelas se publican tanto en digital como en papel de forma simultánea. Salen en digital y en papel el mismo día. Y ahora ya hay incluso autores, en el caso que mencionábamos antes de la generación Kindle, que ya solo publican exclusivamente en digital. Y eso es así porque ya estamos, según las cifras que manejo yo, al 50%. Aunque el 50% es una cifra muy cómoda de decir, ¿no? Sí. Pero puede oscilar. Pero al principio se hablaba del 2, el 3%, pero estamos al 50% de lectores. Y lo importante con los nuevos lectores es que antes había lectores en papel y lectores en digital, y no eran los mismos. Y ahora, sin embargo, hay lectores que leen de forma alterna, yo es mi caso, sí, tanto en papel como en digital, con lo cual las cifras ya se mezclan, ya no se puede saber exactamente qué lee cada uno. Ricardo, ¿cuál es tu percepción? Yo en mi caso, las 3 primeras novelas se editaron exclusivamente en papel, inicialmente, y la cuarta decidí publicarla en digital, exclusivamente. ¿Por qué? Pues porque en papel o tienes una muy buena distribución o es muy difícil estar en todas las estanterías de todas las librerías, y además está por un tiempo muy escaso. Es un aluvión de novedades y unas van desplazando a otras. El soporte digital lo que te permite es estar siempre al alcance de un clic y desde cualquier país del mundo. Y yo creo que hay que jugar un poco con esa inmediatez. El lector ve una crítica de una novela, lee un par de sinopsis, le apetece y lo tiene tan sencillo como eso, sin tener ni siquiera que recurrir al desplazamiento. Claro. No sé qué, me viene mal, lo puede, incluso con el aparato, con Kindle o con algunos otros soportes, es directamente a tu dispositivo. Yo creo que esa es la gran ventaja que tiene, aparte de la comodidad de lectura, dejando al margen ese romanticismo del que habla mucha gente, de que el papel, no sé qué. Bueno, en parte si te vas de vacaciones y te quieres llevar 30 libros, no te puedes llevar una maleta, sí que te puedes llevar un aparatito de 200 gramos. Sí. Vanessa, regresamos al festival, si te parece bien. ¿Qué crees tú que le aporta un evento como Aragón Negro a la autora o al autor? Hombre, yo creo que un evento como Aragón Negro siempre le aporta una exposición de su trabajo, además, donde va a haber un público que ya claramente está interesado por un género. Entonces, yo creo que el género negro goza de mucha popularidad. En mi caso, en concreto, a mí lo que me aporta, puesto que estoy participando con teatro, es que lo negro no es muy habitual en nuestras carteleras, ¿no? Es más, da un poco de miedo. Nosotros nos tiramos bastante a la piscina, con Fernando Marías como productor también, y encima del escenario, y con este espectáculo, porque teníamos textos
interesantes que creíamos que podían llegar a un público, pero contábamos con que era muy difícil que un teatro fuera a ponerlo en cartel, ¿no? Por ponerte un ejemplo, pues Misery o algunas de las que, o La Dama de Negro, algunas de las que sí llegan a la cartelera son prácticamente clásicos y generalmente no funcionan muy bien. Nosotros llegamos al Centro Dramático Nacional sin saber muy bien qué iba a pasar y la verdad es que colgamos el No hay localidades todos los días menos el segundo. Excelente. Y estamos muy contentos, con lo cual esperamos, o sea, hemos visto que la experiencia en el festival también para nosotros, y más, máxime cuando es un festival que, aunque habitualmente trata más de la literatura negra, tiene un espacio para otros géneros, para nosotros será como el zapatito de la Cenicienta, claro. Hay distintas vertientes. En Canal Saturno no solamente nos hemos quedado con las palabras, sino que nos hemos hecho eco de los monólogos que habéis representado. Vamos a verlos. Un espíritu libre jamás se rinde sin luchar. No, por favor. La esclava blanca, capítulo 3, mañana en Aragón TV. Nuestro próximo invitado es pasado, es presente y quizás también futuro del Real Zaragoza. Sus años de futbolista fueron una carrera breve, pero también intensa y exitosa. Se marchó entre lágrimas en una edad en la que un futbolista no se debería retirar, sobre todo si es portero. La culpa, unas rodillas que desde pequeño le jugaron malas pasadas y que ponían en peligro su vida cotidiana. Entrevista con César Lainez. Entrevista con César Lainez. Mañana en Aragón TV. En Simply siempre hay una nueva superoferta. Naranja de mesa a granel a tan solo 99 céntimos el kilo. En Simply, fresco, barato y cerca de ti. Tú has vivido la felicidad de salir al patio con tu bocadillo de nocilla. Y ahora les toca a ellos. Nocilla, bocadillos de felicidad. Agua que fue memoria, que será aire, que fue sueño, que seré tierra, que fuiste voz, que volverá a ser agua. Prueba el equilibrio mineral de agua de Lunares. Este lavavajillas Balay tiene un programa que lava en tan solo una hora. Y tiene una historia de optimismo. Bueno, solicitudes había hecho ya muchas, por muchas empresas. Y vino a una entrevista y me dijeron, pues te vamos a probar. Después de tanto tiempo sin trabajar, imagínate, estaba contento. Tienes que seguir luchando, porque si te paras, te derrumbas. Entonces vine con fuerza para demostrar que vale y es que vale. Estoy trabajando. Gracias por elegirnos. Gracias a la eficacia natural de los esteroles vegetales, Flora Proactive reduce tu colesterol. Funciona. Y si no, te devolvemos el dinero. Cuando estoy resfriado, todo me cuesta más. Por eso tomo un nuevo Thermalgin resfriado. Listo para empezar a actuar contra mis molestos síntomas del resfriado en 15 minutos. Para volver a ser tú mismo. Gama Thermalgin gripe y resfriado. El poder para sentirte mejor. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Que aunque sea así, retumban en mi corazón. Qué importante es tener cerca gente que te escuche, que te entienda. Silvia sabe cómo hacerme sentir bien. En GAES estamos a tu lado para mejorar tu audición. Te ofrecemos las últimas novedades en audífonos y un completo servicio postventa. Sé que siempre puedo contar con ella. No diga nada, estoy teniendo una impresión mental del lejano oriente. Vaya, es algo impresionante, teniendo en cuenta que eres Wei Lingsu. La magia solo es una ilusión. Se me nublan mis impresiones mentales. ¿Son cúmulos o cirros? Se está burlando de mí. Hasta que la ves con tus propios ojos. Es usted una avispada embaucadora, señorita Baker. Cree que me va a hacer picar y que le revelaré cómo engaño a las personas. Magia a la luz de la luna. Este viernes, Cine sin cortes en Aragón TV. Cada día se casan más de 39.000 niñas en el mundo. Cada 2 segundos, una niña es obligada a casarse. Niñas que pierden su derecho a la educación. Niñas a las que se les roba su futuro. Llama ahora al 905 80 80 80 y di no al matrimonio infantil. El matrimonio infantil es una violación de los derechos humanos de las niñas. Que reduce drásticamente sus oportunidades de futuro. Llama ahora al 905 80 80 80 y di no al matrimonio infantil.
Con el trabajo que Plan Internacional realiza en África, Asia y América Latina, las niñas pueden ir a la escuela y elegir su futuro. Llama ahora al 905 80 80 80. No tienes que hablar con ningún operador. No tienes que dar datos personales ni cuenta bancaria. De esta manera estarán colaborando contra el matrimonio infantil con €1,08. Colabore contra el matrimonio infantil. Llama ahora al 905 80 80 80 y di no al matrimonio infantil. Prueba el nuevo Corega Acción Total, el fijador que te da hasta un 38% más de fuerza en la mordida. Y eso significa mucha más acción para tu boca. Vive a tope. Nuevo Corega Acción Total, para una mordida un 38% más fuerte. En Fundación Federico Ozanam ayudamos a muchas personas que viven a nuestro lado y que carecen de vivienda, de formación o de apoyo para acceder a un empleo. Pero nos gustaría poder hacer más. Colabora con nuestros proyectos y ayúdanos a completar el puzzle. Infórmate en nuestra web ozanam.es o en el 976 44 33 66. Fundación Federico Ozanam. Trabajamos por las personas. Milka. Pedazo de sabor. Y ahora nuevo Milka con cacahuetes y caramelo. Ahora estoy saltando encima del colchón. Quiero romperlo y romperlo más. Porque hoy voy a las rebajas de colchones a andar. Lleno de colchones para elegir, con descuentos y financiación. Hoy voy a las rebajas de colchones a andar. Mañaneros Belvita son los que despiertan con ganas de comerse el mundo. Los que desayunan disfrutando del sabor de Belvita. Una galleta con 5 cereales delicadamente horneada que les da buen rollo durante toda la mañana. Únete a los Mañaneros Belvita. En 2016, Renault ha sido líder de ventas en España. Y en Bearsa lo celebramos manteniendo todos nuestros descuentos para vehículos de ocasión y kilómetro cero. Renault Bearsa. Pasión por nuestros coches. Pasión por nuestra ciudad. La familia G y la familia L estrenan la misma vitrocerámica. Ambas cocinan deliciosas recetas día tras día y limpian la vitro con productos específicos. Pero con el tiempo, solo la que utiliza Vitroclen conseguirá mantenerla como nueva. Vitroclen es el doble de eficaz. Elimina la suciedad y mantiene la vitro brillante como el primer día. Vitroclen, el único recomendado. Antonio, esto es una serie original de Ámbar, cerveceros independientes. Emprendemos nuestra tercera jornada de viaje. ¿Esto cómo se clava? Un hotel de 1000 estrellas. Este jueves en Aragón TV. Quien no quiera adentrarse en los secretos de su otro yo, puede ahora abandonar tranquilamente la sala y refugiarse en la inofensiva oscuridad exterior. Me hace muchísima ilusión estar en este Festival de Literatura. Es la primera vez que estoy en un festival como este. También era la primera vez que hacía este género en teatro y la experiencia hasta ahora ha sido maravillosa. Soy consciente del efecto que mi persona puede provocar, pero tengo que confesarle algo, profesor. Empieza a incomodarme la forma en la que me analiza. Mis personajes en El hogar del monstruo es el Dr. Hyde y Jekyll. Y lo digo en este orden a propósito, porque el primer personaje que presentamos es a Mr. Hyde y luego él se convierte en el Dr. Jekyll tras beberse la pócima. Ahora sí, ¿verdad? Ahora ya se ha dado cuenta de que soy un espécimen extraordinario.
Tenemos una conversación los dos, junto con otro personaje, real, con Darwin, que está representado en una copa de vino, y es una locura, porque es hacer dos personajes hablando con un tercero que no existe, un solo actor. Usted no puede ni siquiera imaginarlo, profesor. Un regalo, como decimos los actores, un bombón de personaje, muy interesante, muy divertido, muy intenso y con muchas sorpresas a lo largo del monólogo que tiene en esta función tan especial que hacemos aquí en Zaragoza. El instinto me lo dijo, que había llegado a casa. Por fin he llegado a casa. ¿No? Hay monstruos históricos, románticos, y Sirena Negra, sin embargo, es un monstruo de esta época. Proviene de la crisis, es un bebé al que tiran a una alcantarilla debido a un desahucio. Su madre la deja en una alcantarilla y se convierte en una sirena que atrae a la gente con su canto para devorarla. ¡Obra sobre las aguas negras! ¡A una sirena! Y en cuanto a estar en este festival, pues estamos encantados. La verdad es que nos han acogido con muchísimo cariño y nos están tratando estupendamente. Creo poder asegurar que reúno los méritos suficientes para desprenderme de mi estigma de monstruo y alcanzar definitivamente la condición humana. Esa es la gran tragedia de los monstruos, que es lo que queremos contar, ¿no? Todos tenemos quizá un monstruo dentro, todos tenemos quizá algo oscuro o algo que tenemos que tapar. En mi caso, que hago la criatura de Sanchi Sinisterra, que es como, digamos, el Frankenstein, que ha sido de Frankenstein después de que su autora Mary Shelley le hiciera saltar por la ventana del camarote del capitán Walton y su balsa, a través de las olas, se fue perdiendo en la distancia y en la oscuridad. El aborrecimiento, el sufrimiento. Igual que aquel que escucha música, aquí desde luego es un espectáculo que desde luego tiene una esencia puramente literaria, pero también hay una fuente cinematográfica, toda una corriente artística del romanticismo, porque el que venga a vernos verá que hay monstruos del siglo XIX, como Frankenstein, pero también se va a encontrar con monstruos muy modernos que uno incluso podría encontrárselos por la calle en cualquier ciudad. Que es Jekyll el hombre desfasado que tiene que desaparecer para dejarme paso. ¿Te parece monstruoso? Se quedaron de frente como si me miraran. Altos, negros y afilados con el tacón de acero. Pero no estoy aquí para levantar actas sobre las torpezas y desmanes de ese pobre aprendiz de brujo que engloriaste. Bueno, la pregunta va para los tres. Podéis empezar cualquiera de los tres indistintamente. Le he hecho la pregunta antes al director del festival, a Juan Bolea. Si quisierais recomendar para que alguien se iniciase en novela negra, ¿qué libro recomendaríais? ¿Cuál sería la sugerencia que haríais? Podéis empezar cualquiera de los tres, ahí lo dejo. ¿Empiezo? Pues empieza tú. Venga, si hablamos de novela negra, lo que se conoce como novela negra clásica, ahora todo se etiqueta con lo mismo, con novela negra, cuando hay mucha que es policíaca, detectivesca, lo que sea, para mí hay una santísima trinidad, que son Raymond Chandler, Jim Thompson y Donald Westlake. Entonces, bueno, yo has hecho una trinidad ahí, claro, ¿eh? Es una santísima trinidad. Has respondido por los tres. Has respondido casi por los tres. Ya no tengo que responder. Entonces, recomendaría ¿cuál? Pues prácticamente cualquiera de Jim Thompson, la mayoría de Donald Westlake y algunas de Raymond Chandler. El Largo Adiós, por ejemplo, pues es una muy buena elección. Vanessa. Hombre, yo habría dicho Chandler porque, bueno, ya lo he dicho muchas veces, que le rezo, pero sí es cierto que también depende del tipo de lector. Si, por ejemplo, es un lector que se está habituando a leer, incluso no novela negra, sino en general, pues le recomendaría una Lackberg, a lo mejor, ¿no? Y no le pondría a leer Chandler al principio. Directamente, ¿no? claro. También depende. Y luego hay mucho cuento negro, muy interesante. Hay muchos autores. A mí, por ejemplo, Joan Bilbao me gusta mucho. Me gustan novelas que no son clásicas. Por ejemplo, David Torres tiene un par de novelas ambientadas, pues, por ejemplo, en el barrio de San Blas, Niños de Tiza y la anterior El Gran Silencio, que también fue finalista del Nadal, que creo que son novelas fantásticas para ver la novela negra cercana a nosotros, ¿no? En nuestros barrios y en nuestros días. Y luego yo tengo una debilidad, que es Esta noche moriré, de Fernando Marías, que me parece una gran novela, que además, como he tenido la suerte de llevar al escenario, claro, pues también voy y lo cuento. Muy bien. Esteban. Sí, hombre, podríamos citar muchos para no dejar a nadie en el banquillo. Yo me gusta mucho Paul Auster, además creo que me he leído casi todas sus obras, sin entrar
lo que es profundamente en el género negro, pero claro, creo que lo que tiene el género negro es que se puede dispersar, sobre todo en las lecturas. Yo, una novela que leí, y además no hace demasiado tiempo porque es un referente de la novela negra y la aconsejo, es Los crímenes de la calle Morgue. Ya me parece, es una novela un poco ya trasnochada, se ha perdido en la noche de los tiempos por antigua, pero no deja de ser curiosa, y yo creo que además está erigida como la cuna de la auténtica novela negra, porque es la primera figura de un detective y luego además la trama rocambolesca de cómo se resuelve y todo. Entonces yo recomendaría leer a Poe, incluso relatos, como bien decía Vanessa. Cualquier relato negro puede ser incluso tan enriquecedor como una novela. Yo retomo las sugerencias, me apunto a todo. Vosotros que tenéis la posibilidad de participar en un festival como Aragón Negro, decidme, también es una pregunta para los tres indistintamente, ¿descubrís nuevos autores o todavía más? ¿Descubrís nuevas vertientes dentro del género? Yo sí, la verdad es que la amplitud que da lo del género negro quizá es lo que no dan otro tipo de géneros que son más clasistas o más centrados en su género propio. Yo he descubierto muchos autores porque tengo, por norma, todos los invitados que vienen, en este caso a Huesca, pues previamente los leo para conocerlos. Yo creo que soy de los que piensa que para conocer a un autor has de leer su obra. Entonces estoy leyendo muchas obras que quizá en otra circunstancia no hubiera llegado a leer. Sí, efectivamente, sirve para conocer nuevos autores y para comprobar que al menos es un género que los crímenes se cometen en el papel y sin embargo la relación entre los autores suele ser bastante buena. Descubrimientos, pues efectivamente por el tema de Aragón Negro, pues el último ha sido una escritora excepcional, Virginia Aguilera, con la novela Ojos ciegos que ganó el García Pavón y que es una novela que transcurre en Teruel, en Falansterio, cerca de Monreal de Campo, que ha sido pues el último descubrimiento consecuencia prácticamente de un festival. ¿Y en tu caso, Vanessa, que tienes el pie en dos mundos? Pues yo en mi caso descubrí muchísimos autores a través de la Semana Negra de Gijón, que yo creo que desembarqué en la Semana Negra con mi primera novela, que además no era negra. Tenía más de histórica, curiosamente. Luego ya me aficioné al thriller, entre otras cosas, también por tener tanto contacto, ¿no? Y luego también estuve en su día, bueno, he estado 2 veces en 2 ediciones de Buenos Aires Negro, con lo cual ahí también he tomado contacto con muchos autores latinoamericanos brutales, ¿no? De hecho, he participado en la antología de Madrid Negro de Siruela ahora, que edita Ernesto Mayo, y ahí también había una buena terna. Así descubrí en Gijón, por ejemplo, me encontré por primera vez con Cristina Fallarás, con mucha gente de la negra que tienen novelas brutales. Vanessa, Ricardo, Esteban, ha sido verdaderamente un verdadero lujo teneros en Canal Saturno. Os deseamos lo mejor en todo lo que emprendáis y os invito a que os quedéis conmigo a ver qué recomendaciones nos hace nuestro bloguero Pablo Ferrer. Con respecto a la música en la novela negra, además. Vamos a verlo. La polémica se sirvió hace 3 o 4 meses cuando a Bob Dylan le dieron el Nobel de Literatura. ¿Es un músico un literato? No lo es. Las letras de la música son letras literatas. Hay opiniones para todos los gustos. Yo desde luego tengo la mía y lo tengo clarísimo, claro que sí. De hecho, el rap tiene una incidencia muy grande en la literatura, en los versos, ¿no? Y de eso sabe bastante Nacho Downtempo, que presenta este día 28 una auténtica oda a una de las músicas negras por excelencia, que es el rap. En Las Armas, y acompañado de una decena de colegas, va a presentar Zaragoza Tools, el disco que sacó a mediados del año pasado y que, aunque se había mostrado de una manera sucinta, pues ahora sí va a tener una presentación en toda la regla, ¿no? Con eso, una docena de personas arropando a este productor y DJ que ha hecho un trabajo alabado además por gente de todo tipo de géneros dentro de la música zaragozana. No hay que perdérselo. Día 28 en Las Armas, Nacho Downtempo y Zaragoza Tools. Es para mí un privilegio cerrar el programa de Canal Saturno de hoy con el gran talento de uno de nuestros músicos más jóvenes y de mayor proyección, el pianista Noel Redolar, con Alonso Martínez a la guitarra y Senda Romero al contrabajo, con nuestra Luzmila Mercerón, que les van a interpretar el tema Misty. Damas y caballeros, hasta la semana que viene y que les rinda la vida.
Never know we might rebel from my land, my head from my love, and to me still, and too much in love. Sabes que te estás haciendo grande y eso está bien, pero algo dentro tuyo has perdido y es difícil de buscar. No, que el tiempo no te cambie. No, que el tiempo no te cambie, no. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al Avispero. ¿Recordáis? No hace mucho tiempo en el mercado prácticamente lo único que pasaba era el tiempo desde la llegada de Valentín. Ahora esto se ha animado, ha cambiado, empiezan a llegar futbolistas. Lo de la sensación de improvisación, eso ya depende de cada uno. Vamos a hablar de ello en el Avispero y también y en profundidad de la gestión de la portería que se está haciendo en las últimas temporadas en el Real Zaragoza. ¿Y por qué? Pues porque tenemos nuevo inquilino. Irene Molina, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Nacho? Buenas noches. Esta mañana ha sido presentado Sebastián Saja como nuevo portero del Real Zaragoza hasta final de temporada. El guardameta argentino de 37 años rescindió su contrato con el Nastic en diciembre y asegura que está listo para jugar cuando Raúl Agné lo quiera. Eso sí, asegura que nadie le ha dicho que vaya a ser titular indiscutible. Cuando un equipo como el Zaragoza se fija en uno, bueno, a uno esto además de transmitirle mucha responsabilidad, porque obviamente estos equipos a uno le demandan mucha responsabilidad en nuestra profesión, también a uno lo pone orgulloso.
Después de Saja, todos los focos se centran en la portería. El Real Zaragoza busca una salida para Irureta, pero el jugador quiere seguir en el Real Zaragoza. Además, anoche se hacía oficial la salida de Juan Muñoz al Levante y ahora se busca un sustituto en la delantera, también un lateral derecho. Y la Sociedad Deportiva Huesca ha vuelto hoy al trabajo. Los de Anquela están preparando ya el partido del Nastic con 3 bajas muy importantes. Samu Said, Gonzalo Melero y Acapo no estarán en el partido del fin de semana que viene por sanción. La verdad que no estamos de todo fino, vamos a intentar cambiar la racha allí en un campo difícil, en los que ellos se juegan mucho, pero nosotros también, ¿no? Hay que cambiar esta dinámica que llevamos e intentar puntuar por lo menos allí. También se juegan mucho los contertulios que nos acompañan esta noche, que quieren estar ahí a la altura de un listón que está cada vez más alto. Pepe Borque, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Nacho. ¿Qué pasa por la cabeza de Agné, en el plano futbolístico? Porque el otro día con Pedro Luis Ferrer, hablando de giros, parece que al final acabará dando uno de 360 grados, que volverá a sus orígenes después de haberlo probado casi todo. Yo creo que de momento está en las antípodas, ¿no?, de lo que comenzó siendo el primer equipo de Raúl Agné. Es verdad que ha tenido ausencias, es verdad que ha habido bajas, pero la sensación es que ese mensaje de intentar apostar por el fútbol, de intentar asociar el mayor número de futbolistas con calidad, en las últimas semanas lo está dejando atrás. Y luego, sobre todo, cambios que no se entienden, como sobre todo el último de Bañac por Isaac el pasado fin de semana. Y que han traído bastante polémica, de la que también vamos a hablar esta noche en el Avispero, y lo vamos a hacer con Jesús García San Juan. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Nacho. Esta semana, con el ambiente, las derrotas, el tema del mercado, etcétera, el reparto de palos puede ser variopinto, ¿no? Bueno, sabes que yo necesito poco para eso, así que hoy lo ponen a huevo. Sí, yo creo que todo se va hundiendo. Hay que intentar ser optimista, hay gente que quiere ser optimista, pero las sensaciones que transmite el equipo, el cuerpo técnico, los entes los superiores, Julià, Valentín, etcétera, Cuartero, la directiva, no transmiten nada positivo. Ahora tú has dicho la palabra improvisación. Espero que podamos hablar de ello, porque al final este equipo va dando bandazos desde hace mucho tiempo, pero para mí lo de Saja es un bandazo más. Créeme que vamos a tener tiempo y que vamos a hablar de ello, y lo vamos a hacer, como no, con Chema San Juan. Chema, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas noches. Así las cosas, iniciada la segunda vuelta, ¿el objetivo del Real Zaragoza es la permanencia? Yo me resisto a pensar eso. Lo que pasa es que las sensaciones que está dando el equipo pues sí que te invitan al pesimismo, ¿no? De todas maneras, bueno, si esto diera un cambio radical, el domingo se ganara el Lugo, pues estaríamos a un punto del Lugo, que ahora mismo ellos están en una zona tranquila, cerca de promoción. Todo puede cambiar, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que las sensaciones que estamos teniendo en los últimos partidos pues no invitan al optimismo, ¿no? De todas maneras, bueno, tampoco, si vemos que el Zaragoza no puede este año subir a primera, también creo que un objetivo bonito sería ir preparando el equipo para la temporada que viene, alcanzar lo antes posible el máximo de puntos para entrar en una zona tranquila y, bueno, y empezar a dar entrada a jugadores del filial que hasta ahora no han tenido esa ocasión. Luego me contarás eso, ¿eh? Luego me explicarás a ver cómo se hace, porque yo te voy a llevar la contraria en ese sentido. Pero bueno, promete, Dena. Sí. Ana Abad, muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Lo que ocurre es que hasta ahora se vive una paz social con el Real Zaragoza. Bueno, pues se está permitiendo muchas cosas que en otras temporadas no se permitían, pero yo no sé si esa paz social está próxima a agotarse. Hombre, yo creo que a la afición poco a poco se le va terminando la paciencia, ¿no? Sobre todo porque desde hace 3 temporadas nos vienen diciendo que el objetivo sí o sí tiene que ser ascender, que si no se asciende el club puede desaparecer. La afición viene escuchando ese discurso continuamente y lejos de ascender, pues cada temporada se consigue una clasificación peor, se juega peor, se tienen unos jugadores menos competitivos sobre el terreno de juego. Entonces yo creo que a la afición poco a poco se le va terminando esa paciencia y este domingo en la Romareda podemos ver una muestra de ello. Y a lo mejor lo que podemos ver este domingo en la Romareda es el estreno bajo palos de Sebastián Saja. Fue anunciado ayer, presentado hoy, Irene.
Sí, esta mañana hemos estado en su presentación. Saja se ha mostrado muy satisfecho con su llegada a un club grande, como ha definido él al Real Zaragoza. Ha confirmado que cuando dejó el Nàstic de Tarragona en diciembre se puso en manos de un preparador físico y también de un preparador de porteros, así que dice que está disponible para jugar cuando Raúl Agné lo quiera, aunque también ha asegurado que nadie le ha dicho que llegue al Real Zaragoza para ser titular indiscutible. Ha alabado también las funciones de sus dos compañeros, de Irureta y de Ratón, y ha hablado también de su contrato, que será hasta final de temporada, porque dice que así lo ha querido él, así también lo ha querido el club, porque en el fútbol, según él, hay que vivir el presente. También ha hablado de sus conversaciones